Hola, ¿cómo están? Esto es un video de astrología védica, una carta natal y cómo la influencia de tránsitos y la revolución solar lunar que se llama Titi Praveya puede influir en que la persona le sea favorable o desfavorable determinados meses del año o determinados años. Por ejemplo, en esta carta natal, nosotros podemos ver la casa 1, que es el ascendente. Este ascendente cae en el signo de Sagitario y tiene a Júpiter en la casa 1, ¿no? Júpiter rige tanto el signo de Sagitario como de Piscis. En este caso, la casa 1, que es donde está el ascendente, y la casa 4. La casa 1 es el cuerpo, la personalidad, la vitalidad de la persona y entre otras cosas. Y la casa 4, que sería 1, 2, 3, 4, rige las propiedades, la casa donde uno vive, los terrenos, todo lo referente a terrenos, propiedades o casa donde uno vive, y también lo que es la madre, y también lo que es el corazón, la paz interior que uno pueda tener, el estado emocional, es lo que rige la casa 4, además de, por supuesto, la importancia del estado emocional que lo rige la luna, también es otro indicador. Bueno, por ejemplo, en este momento que estamos agosto 2018, vamos a ver cómo están los tránsitos, especialmente los tránsitos de Saturno, Rahu y Ketu, que sería el nodo norte y el nodo sur respectivamente, y el tránsito de Júpiter, es decir, planetas que se mueven más lentamente, ya que los demás se mueven muy rápido, mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, para agosto 2018, ¿qué tenemos? Tenemos acá Saturno, que se encuentra retrógrado en este momento, está en este momento en el grado 8 grados con 43 minutos, ¿no? Y en la carta natal teníamos a Júpiter también en Sagitario en 9 grados con 41. Es decir, está muy pero muy cerca Saturno de Júpiter, prácticamente a un grado o menos. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿No? Saturno, como está en casa 1 de la carta natal, ya que acá está el ascendente de la carta natal y Saturno está transitando por acá en este momento, en Sagitario, entonces va a afectar lo que es la vitalidad, la va a disminuir, la salud, podrían haber algún tipo de problemas de salud. Eh, Básicamente eso en lo que es la casa 1. Y como está junto al regente de la casa 1, que es Júpiter, mayor razón, a la persona le afecta directamente. Situaciones que se retrasan. Saturno rige los sufrimientos, los retrasos, los impedimentos, pero también las lecciones kármicas. Entonces, una persona puede tener retrasos en los diferentes deseos que pueda tener. No necesariamente en todo, sino específicamente a veces sucede que las cosas se retrasan más de lo normal, mucho más de lo normal, y es debido a en este caso un tránsito de Saturno, pero hay otros factores que se pueden ver. Ahora, la casa 4 cae en Piscis y también va a afectarse, ya que lo rige Júpiter. Y Júpiter está afectado por el tránsito de Saturno, el cual todo lo vuelve difícil, todo lo frustra y todo lo limita, lo retrasa, lo hace que sea lento, y los deseos de
lo que tiene que ver con la casa 4, por ejemplo, vivo en una casa y de repente se malogran cosas en la casa, más de lo normal, o aumentan los gastos, o se deteriora más rápidamente, uno tiene que hacer reparaciones, o de repente si uno tiene una propiedad y quiere venderla, no puede venderla, se retrasa, los clientes pueden visitar pero nadie compra, o de repente no recibe visitas, entonces se retrasa todo el tema de ventas de inmuebles. Ahora, volvemos de nuevo a la carta natal. La carta natal tiene acá, esta es la casa 1 y la casa 2 es esta, Capricornio. En la casa 2, en este momento, que la casa 2 tiene que ver con el dinero, en este momento, ¿qué sucede? Tenemos a Ketu y a Marte acá, además de que Rahu, desde la casa 8, está aspectando o mirando su casa 7 desde donde está, es decir, la casa 2. Es decir, hay una influencia de varios planetas maléficos, Ketu, Rahu, Marte, aunque Marte se encuentra exaltado, pero de todas maneras no deja de ser maléfico. Puede dar cosas a favor y en contra. Lo que es, podemos ver Ketu y Rahu. Ketu tiende a quitar, a separar, a ocasionar pérdidas o muchos gastos o dificultades, priva esa área, ¿no? En este caso tenemos un tránsito de Ketu sobre Capricornio, entonces para aquella persona que tenga ascendente Sagitario, casa 1 en Sagitario, su casa 2 va a ser afectado por Ketu y Rahu, ¿no? Entonces las finanzas, parte de las finanzas van a ser afectadas. No es la única casa que tiene que ver de alguna forma con la prosperidad y el dinero, pero es una de las casas más importantes. Ahora, si usamos un segundo método que se llama revolución solar lunar, es decir, Titi Praveya en sánscrito, ¿qué tenemos? Casa 1 en Tauro, casa 2 en Géminis. Vamos a ver cómo está Géminis y cómo está regente de Géminis para el tema de dinero, ya que mi especialidad es ver todos los temas de dinero, entonces es por eso que estamos viendo el ejemplo de dinero en ese periodo actual. Vamos a ver. Entonces la casa 2 cae en Géminis. Saturno desde la casa 8 está aspectando o mirando la casa 2. Eso significa que puede traer retrasos o dificultades o disminución de los ingresos o impedimentos. Por otro lado, el regente de la casa 2 es Mercurio. ¿Cómo se encuentra Mercurio en, eh, se encuentra en la casa 3 en el signo de Cáncer junto a Rahu, aspectado por Ketu y por Marte? Además que está en el grado 29. Lo voy a mostrar acá. Mercurio está en el grado 29 de Cáncer con 23 minutos. Está prácticamente a fines de Cáncer. Entonces quiere decir que tanto la casa 2, que es esta, afectada por Saturno, punto 1 en contra, el regente de la casa 2, Mercurio, está a fines del signo de Cáncer. Eso significa que es como una persona anciana que quiere producir dinero, y lógicamente una persona anciana o de muy mayor no va a poder producir dinero. A medida que avanzamos en un signo masculino, significa que la persona va aumentando de edad. Ahora, además está en un signo de Cáncer que es opuesto, es un signo emocional, y Mercurio necesita inteligencia. Y está en un signo enemigo. Astrológicamente, desde el punto de vista astrológicamente védico, está en un signo enemigo, significa que casi no tiene fuerza para dar. Además está en los últimos o en el último grado del signo. Además, sumémosle, Rahu está en conjunción, Rahu es un maléfico, en conjunción con Mercurio, causa shocks o engaños o ilusión, y las cosas no se dan al final. Entonces,
tenemos que hay varias cosas en contra para esta carta. Sí, hay una cosa a favor, que es Júpiter aspectando la casa 2. Es lo único a favor, porque tenemos eh, varias cosas en contra. Entonces lo más probable es que esta persona tenga muchas dificultades económicas para este año. Más aún Júpiter se vuelve un maléfico funcional porque rige la casa 11 y la 8, que en astrología védica no son casas de prosperidad, sino son casas maléficas. Para un ascendente Tauro, Júpiter se vuelve un maléfico funcional. Entonces es como si, a pesar de que la persona es buena, va a desempeñar una función de frustración, de dificultades. Entonces podemos ver que más bien tenemos muchas dificultades para el tema de dinero para esta persona en el método, usando el método Titi Pravella. Si volvemos, esta es la carta natal, entonces en resumen tenemos dos formas de interpretar. Hay varias más, pero estas son muy importantes. Entonces tenemos un tránsito de Saturno que está pasando sobre este Júpiter como resumen, que afecta la casa 1 y la casa 4 y las significaciones de estas dos casas. Además de que afecta otros lugares, la casa 10, la casa 7, pero en el planeta afecta a Júpiter. Y vimos que el Titi Pravella está con problemas en la casa 2 del dinero. Bueno, hay muchos otros temas que se pueden ver, muchas áreas. Por si acaso les dejo mi número de WhatsApp, que es el 0054 911 63550989. Mi nombre es Sergio y soy astrólogo védico desde hace 18-19 años. Cualquier consulta me pueden hacer a ese número de celular de WhatsApp 0054 911 63550989. Muchas gracias por su atención y no duden en comunicarse. Hasta luego.